Bueno, pues ahora sí, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? La semana pasada hablamos de muchas cosas y quedaron ahí algunas dudas que las vamos a ir respondiendo en un momento más. Las dudas que quedaron la semana pasada pendientes, las anoté porque se quedan ahí registradas en el chat de Zoom. Entonces, pueden usar ese chat para poner dudas, preguntas, lo que sea. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Pues aquí estamos un viernes más, vamos a hablar de varias cosas. Yo hablo mucho de mi experiencia, la forma en la que yo he llegado a resolver muchas situaciones de mi vida. Y para mí lo más importante para mí fue una herramienta que ustedes a muchos ya conocen, que es el curso de milagros. A mí me gusta el curso de milagros porque es algo que a mí me salvó la vida hace muchos años, en donde hace muchos años yo estaba en un lugar muy oscuro, en el fondo de un pozo, que hoy en retrospectiva agradezco porque era un lugar en donde no había salida en el mundo de la forma. O sea, ya no había forma de arreglar las cosas aparentemente afuera en el mundo de la forma. Y entonces, cuando te enfrentas con ese impedimento, con esa pared, pues no te queda de otra más que buscar por otro lado. No te queda de otra más que buscar en otro lugar. Fue esta pared, este muro con el que me encontré, y gracias a que ya no había forma de resolver afuera las cosas, yo busqué la forma de resolverlas en otro lado. Y fue cuando empecé a descubrir que en el verdadero cambio que podía hacer para poder empezar a ver una situación diferente era en mi mente. Fue cuando empecé a descubrir que todo estaba en mi mente, que todo me lo estaba haciendo a mí mismo. Entonces, para mí fue muy importante que pareciera que no había solución en el mundo de la forma. No tiene que ser así para todos. Esta es nada más mi experiencia. Y tampoco quiere decir que te va a suceder, pero a mí me sucedió y para mí es muy importante que me haya sucedido porque yo me di cuenta que no había ya nada que arreglar afuera. Nada se podía arreglar, no tenía solución. Y entonces empecé a ver hacia adentro. Fue cuando por primera vez empecé a entender el curso de milagros. El curso de milagros ya había llegado a mi vida muchas veces y nunca lo abrí, lo leía un poco, no me hacía mucho sentido hasta que viví esta experiencia y ya me empezó a hacer todo el sentido del mundo. Y entonces empecé a trabajar con mi mente, empecé a trabajar conmigo mismo y al empezar a hacer eso, las cosas de afuera empezaron a cambiar. A través de todas las herramientas del curso de milagros es que mi vida empezó a cambiar toda la película que estaba viendo. Entonces me di cuenta del poder que tenía esto y al poco tiempo empecé a recuperar la paz y empecé a ver una película totalmente distinta. Empecé a ver un mundo totalmente diferente y entonces empecé a recuperar la paz. ¿Y qué pasa con esto normalmente? La gente empieza a recuperar la paz y una vez que recupera la paz, hay una barrera y como una zona de confort en donde ya que me siento bien, ya no me hace mucho sentido continuar trabajando. Pero la realidad es que tú puedes llegar a un nivel de paz satisfactorio, que es donde mucha gente se queda, es como una barrera, y quedarte ahí. Pero hay muy poca gente que decide continuar, porque esa paz que se va experimentando no solo se puede quedar ahí, sino que puedes continuar y puedes profundizar, puedes seguir aumentando. Yo, afortunadamente, como descubrí que no había nada más importante que eso, yo seguí trabajando, aunque ya estaba bien y el mundo que veía
me satisfacía ya en algún momento, pero yo decidí que no había nada más importante que continuar y seguir profundizando y profundizando. Entonces, para mí esta experiencia fue muy padre en retrospectiva y hoy agradezco haber vivido todo lo que viví. Y entonces para mí el curso de milagros es una experiencia que me ha llevado a descubrir esta paz interior que durante mucho tiempo estuve buscando en otro lugar, afuera de mí. Pero que una vez que hice contacto con esto, me di cuenta que es algo que siempre había estado ahí, que es parte de lo que somos, es parte de nuestra esencia. Y simplemente no la habíamos podido observar porque estaba cubierta por capas. Bueno, entonces, en mi experiencia, que es lo único que les puedo contar, yo he ido trabajando y avanzando de dos formas. Les voy a hablar hoy de algo que es muy común en el camino espiritual. Hay una parte del camino espiritual a la que le llamamos dualismo y hay una parte del camino espiritual a la que le llamamos no dualismo. El curso de milagros es un curso no dualista. ¿Por qué? El no dualismo, ¿qué quiere decir? El no dualismo es cuando ya reconocemos que solamente hay una mente, todos somos uno, es este reconocimiento de que todos somos parte de una sola mente o de una sola fuente o de una sola energía, como lo quieras ver, o solo hay un hijo de Dios, no importa el nombre que le pongas. El no dualismo es este reconocimiento, es una enseñanza en donde yo soy el que está viviendo mi propia experiencia, yo soy el que me estoy haciendo todo a mí mismo, yo soy parte del todo y todo está en mi mente. Este es el no dualismo. Pero también, porque a veces me preguntan, oye, tú enseñas el curso de milagros, pero de repente hablas del dualismo. El dualismo es una enseñanza previa al no dualismo en donde todavía se tocan conceptos de separación. Por ejemplo, pensar que somos un alma es un concepto dualista, porque pensar que somos un alma implica pensar que hay muchas almas. Es un concepto dualista. Sin embargo, es un concepto que me acerca a la verdad o que me lleva y me empieza a acercar al no dualismo, que es a donde queremos llegar. Entonces, en mi experiencia, haber pasado y haber entendido y haber conocido los conceptos del dualismo, fue que algo que a mí me sirvió muchísimo. Por eso es que de repente hablo del dualismo y del no dualismo, porque en mi experiencia el dualismo me ayudó mucho. Son conceptos todavía que en donde utilizamos términos de separación, pero nos van acercando a la verdad, nos van acercando al no dualismo. El mismo curso de milagros tiene muchas partes en donde dice, mientras no reconozcas por completo el poder que tiene tu mente, mientras no comprendas que todo está en tu mente y que tú estás generando todo, sigue haciendo las cosas que tienes que hacer en el mundo de la forma. Entonces es muy prudente, como que no te invita de golpe a decir, todo es una ilusión, todo está en mi mente, yo soy el único que está aquí. No podemos hacer ese cambio radical de pensamiento, porque tenemos un sistema de pensamiento basado en la separación que no podemos dejar de golpe. Es una transición la que tenemos que ir haciendo, es gradual. En este cambio gradual, en este camino, en este movimiento gradual de despertar de conciencia, vamos a pasar de este sistema de pensamiento basado en la separación y vamos a cambiarlo por un sistema de pensamiento distinto, que esta es la invitación o lo que nos ayuda a hacer el curso de milagros. Pero, insisto, el curso es muy prudente en este sentido y nos invita a seguir utilizando la magia o las cosas que pensamos que tenemos que hacer todavía en el mundo de la forma. Entonces yo por eso hablo también de conceptos del dualismo, porque nos acercan
a la verdad. No son todavía la verdad, pero nos acercan. Por ejemplo, hablar de almas, en donde hay diferentes almas. Yo soy un alma, tú eres otra alma, y luego nos ponemos de acuerdo para vivir ciertas experiencias. Todo este concepto es un concepto todavía dualista, porque nos estamos percibiendo como si fuéramos todavía separados. Pero por lo menos es un concepto que ya me acerca a comprender que no soy un cuerpo, sino que soy algo más que un cuerpo, algo espiritual. Entonces, aunque todavía es un concepto dualista, me acerca a la verdad. Me va llevando poco a poco hacia el no dualismo. Entonces, el dualismo es parte de la experiencia, por lo menos en la mía, conceptos que todavía podemos utilizar para poder llegar poco a poco y de forma gradual a este reconocimiento de que sí somos en realidad todos uno y no hay muchas almas, sino que es una sola mente que está representándose a sí misma. Entonces, por eso de repente me ven hablando de conceptos dualistas y de repente conceptos no dualistas. Pero en mi experiencia esto es lo que me ha llevado a entender esto. El camino para mí ha sido un camino de desarrollo de conciencia, en donde cada vez hago contacto con la paz interior, la paz verdadera, no la paz que depende de la razón. No, ya hemos hablado de la paz que depende de la razón. La paz que depende de la razón es una paz que no es real, es una paz artificial, porque es una paz que depende de que las cosas que veo allá afuera estén perfectamente acomodadas y que nada se mueva. Es un argumento mental donde yo me voy convenciendo a mí mismo de que las cosas están bien. Es un diálogo interno que me lleva a un estado temporal de paz, porque a través de este diálogo interno yo puedo ir diciendo, bueno, hoy todo está bien, hoy es viernes, ya es fin de semana, ya pagué esto que tenía que pagar. Entonces, a través de este diálogo interno mental, yo voy llegando a la paz, pero es una paz artificial, no es una paz verdadera, porque estoy agarrándome de algo que está cambiando constantemente, de lo que parece que está allá afuera. Hoy es viernes, sí, pero en 2 días es lunes, en 3 días es lunes. Entonces, es una paz que cuelga de un hilo, es una paz artificial, que es la paz de la razón. Llegamos ahí a través de un proceso mental. Pero el camino espiritual verdadero es un camino en donde vas descubriendo que hay otra paz, hay una paz distinta, que es el Curso de Milagros le llama la paz de Dios, pero en pocas palabras es la paz verdadera, es la paz que no depende de la razón. De hecho, la razón se convierte en un impedimento para poder llegar a la paz. Yo he hablado mucho de esto. Llega un momento en donde la razón se convierte en el impedimento que no me deja seguir llegando a hacer contacto con esta paz verdadera que no depende de la razón. Y les voy a explicar por qué sucede esto. Los que conocen el trabajo de David Hawkins, van a entender esto, y los que no, yo les recomiendo que lean algo de David Hawkins. Por ejemplo, tiene un libro que se llama El poder contra la fuerza. David Hawkins es un maestro, ya murió hace algunos años, pero es de los maestros modernos más importantes que ha habido, porque además dejó un estudio fascinante, espectacular, de los diferentes niveles de conciencia. Él hace una descripción completa de los diferentes niveles de conciencia. El camino espiritual consiste en ir pasando a través de todos estos niveles de conciencia en una gráfica que él hace del 0 al 1000. Es una gráfica increíble y nos va mostrando cómo vamos pasando por diferentes niveles de conciencia, 0 al 100, al 200, al 300, al 400, hasta el 1000. El 1000 es el nivel de conciencia más alto que puede alcanzar una persona dentro de una experiencia humana, a donde muy pocos han llegado. ¿Y qué sucede en esta gráfica? Podríamos hablar durante días de esto. David Hawkins tiene muchos libros de esto, entonces es un tema muy largo, pero les voy a hablar de una parte que para mí es muy importante, que es justamente este momento en donde el conocimiento o la razón se pueden convertir
en un obstáculo, en un impedimento, en una barrera para seguir profundizando en la paz interior. Hawkins dice que habiendo todos estos niveles de conciencia, del 0 al 100, del 100 al 200, del 200 para abajo, la conciencia todavía está dormida o muy limitada y está viendo la realidad a través de un lente muy estrecho. Todos los que están por debajo del nivel de conciencia de 200, entonces van a ser personas autodestructivas o personas destructivas para la sociedad. Y la gran mayoría del planeta está ahorita en un nivel de conciencia por debajo de 200. La conciencia después, es muy interesante este trabajo porque puedes ir viendo cómo empieza a despertar cruzando esta marca del 200. Pero vamos a ir directo a la parte que yo quiero tocar, que es el nivel 400. Nivel 400 de conciencia es cuando la conciencia por primera vez se vuelve autorreflexiva, genuinamente autorreflexiva, porque es cuando la conciencia por primera vez, es como si tu lente, a través del cual ves la realidad, al llegar al nivel de 400 se expandiera y por primera vez pudieras considerar un concepto como no soy este cuerpo nada más, debe de haber algo más. Debe de haber algo más, no puedo ser nada más esto y no puede ser la vida nada más este episodio tan corto en donde naces y mueres. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo después de esta vida, después de todo esto. Es un momento crucial en el desarrollo de conciencia porque por primera vez empiezo a abrirme a la posibilidad de que puedo ser algo más que este cuerpo, de que hay algo más, de que hay algo que trasciende el mundo de la forma. Aquí, cuando la gente llega a estos niveles de conciencia, es cuando se empiezan a meter este tipo de clases de Zoom, cuando empiezan a leer libros espirituales y todo esto, ¿no? Este es el momento en donde la conciencia empieza a leer, se empieza a interesar por todo esto, empieza a comprar libros, se empieza a meter a cursos. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia del 400 al 499 es el ámbito de la razón. ¿Cómo voy a ir yo elevando mi nivel de conciencia en esta parte de la tabla, de la gráfica del 400 al 499 a través de la razón? Entonces la razón sí me sirve porque me va a ayudar a ir entendiendo muchas cosas. Me va a ayudar a entender quién soy, qué está sucediendo, de dónde vengo. El curso de milagros es un curso de entrenamiento mental que utiliza mucha teoría y práctica, ejercicios. Es a través de la razón y la comprensión del curso de milagros que yo puedo ir avanzando rápidamente por estos niveles de conciencia. Y entonces es el momento en donde yo empiezo a caminar este camino de despertar hacia el contacto y hacia el desarrollo de la paz interior a través de la razón. O sea, voy avanzando a través de el conocimiento, voy leyendo teoría, práctica, los ejercicios del curso, o cualquier, no tiene que ser el curso de milagros, pero es el ámbito en donde la gente empieza a comerse el conocimiento, a leer libros, a tomar cursos, clases, etcétera, porque es a través de la razón en donde la gente empieza a descubrir quiénes son en realidad. Ahora, esto de la razón es muy importante porque es toda la plataforma que me va a llevar a la barrera que está en el 499 para pasar al 500. Del 500 para adelante desaparece el ámbito de la razón y entramos a un ámbito que Hawkins llama el ámbito del ser. Ya no es el de la razón, es el del ser. Esta es una barrera muy, vamos a decir, importante. No es tan fácil de cruzar,
porque es un momento en donde justamente todo el conocimiento se vuelve un impedimento para poder seguir. Parece una paradoja, pero esto es así porque hay un momento en donde sí ya conozco muy bien lo que está sucediendo, ya entendí que me estoy haciendo todo a mí mismo, ya entendí cómo funciona la vida, ya entendí quién soy, ya entendí que la culpa tiene un efecto para mí, ya entendí que lo que tengo que trabajar es con mi mente. Todo esto lo voy entendiendo en el ámbito de la razón, voy entendiendo, pero lo voy entendiendo a nivel conceptual. Lo que sigue después de eso es llegar a la experiencia. Y para llegar a la experiencia, normalmente tengo que cruzar esta barrera del 499 para pasar del ámbito de la razón al ámbito del ser. Y para mí, en mi experiencia, que es lo que les puedo contar, lo que me ayudó mucho fue tener maestros que ya habían cruzado ese nivel, el ámbito de la razón al ser. Mis maestros más importantes son Matt Kahn, Gangaji y Shinzen Young. Son maestros que su enseñanza es distinta porque justamente ya no es a través de la razón, ya no es a través del conocimiento. Por ejemplo, cuando yo fui por primera vez con Shinzen Young, que es un maestro de mindfulness, en donde hacíamos retiros de silencio de 8 días. La primera vez que yo lo conocí, pues uno llega con todo el conocimiento, ¿no? Yo conozco perfecto el curso de esto y el curso de aquello, entonces yo llegaba con mi conocimiento y yo le quería decir al maestro, maestro, yo ya sé esto, yo conozco esto. Y cuando el maestro me vio haciendo eso, me dijo, en este retiro, la primera vez que lo conocí, en este retiro eso no te sirve. Y lo que me dijo fue lo siguiente, para que puedas estar aquí en este retiro y puedas realmente aprender lo que te quiero enseñar, tienes que dejar atrás todo lo que crees que sabes, todos los conceptos que tienes de ti, todos los conceptos que tienes de Dios, todos los conceptos que tienes de cualquier cosa. No te van a servir para este retiro. Se van a convertir en un obstáculo, porque aquí lo que queremos hacer es estar en contacto con esta esencia y para hacerlo yo me tengo que desidentificar del pensamiento, que antes fue toda esta plataforma que me llevó hasta ahí, pero llega un momento en donde el pensamiento, el análisis, la comprensión de conceptos, etcétera, etcétera, se convierte en el impedimento para poder simplemente estar ahí y habitar mi ser. Para poder habitar mi ser, yo tengo que suspender los pensamientos, me tengo que desidentificar de la mente. Por eso las enseñanzas de estos tres maestros son enseñanzas simplemente de desidentificación de la mente. Ahora, el curso de milagros te va llevando a todo esto. El curso de milagros te dice que hay que desidentificarse de la mente, el pensamiento del ego, que hay que estar muy atentos, que hay que estar alertas. O sea, todas estas instrucciones además sí están en el curso de milagros, pero están a nivel de la razón. Para mí fueron súper importantes tenerlas, porque si no las hubiera tenido, no hubiera comprendido lo que el maestro me quería decir cuando me dijo, deja todos tus conceptos y conocimientos afuera. Que es lo mismo que hace Muji, que es otro maestro al que no conozco personalmente, Muji, pero lo sigo, veo muchas cosas de él, y él hace lo mismo. Él dice, cuando vas a entrar con él a una clase o a una meditación, él te dice, entra y deja afuera del salón antes de entrar todos tus planes, todos tus problemas, todos los conceptos que tienes de ti, pero sobre todo todos tus planes y tus problemas. Y te dice, déjalos afuera, como cuando dejas tus zapatos afuera, porque nadie se los va a llevar, nadie los quiere. Y cuando terminemos la meditación, sales del salón y vuelves a agarrar todos tus problemas, todos tus planes y todo lo que quieras. Nadie se los va a llevar. Pues a mí me gusta mucho esta enseñanza de Muji,
Pero es lo mismo, es llegar a un momento en el camino espiritual en donde para poder pasar a este ámbito del ser, la razón y el pensamiento se convierten en un impedimento. No es común que la gente llegue a practicar esto, a reconocer que no hay nada más importante que esto, porque el mundo de la forma sigue siendo muy atractivo y también sigue siendo muy atractivo pensar que en el mundo de la forma es en donde tenemos que resolver las cosas, porque esto es parte del dualismo, el pensar que todavía allá afuera hay algo que quiero resolver. Pero está bien, está bien. Hawkins dice que en el camino espiritual de él llegó un momento en donde ya había hecho todo en lo que es espiritualidad dualista, ¿no? Todas las ceremonias, todos los chamanes, todos los cursos de cuarzos, de vidas, regresiones, todo, lo que hay lo que yo le llamo el tour esotérico. Pero llegó un momento en donde se dio cuenta que eso estaba divertido, pero no lo llevaba al encuentro con la paz interior. No le ayudaba a quitar todas estas capas para reconocer quién era él en realidad. Y es cuando se dio cuenta entonces que el único camino era el camino del no dualismo. Pero no hubiera llegado a ese camino si no hubiera entrado primero por el camino dualista. La experiencia entonces, una vez que vas elevando tu nivel de conciencia y pasas a este ámbito del ser, en donde cruzas esta barrera y simplemente empiezas a hacer y a desidentificarte de la mente, que además el curso de milagros habla de esto, porque el curso de milagros dice, lo único que te puede afectar son tus pensamientos. Fíjate en esta frase, lo único que te puede afectar son tus pensamientos. Cuando tú sigues trabajando y cruzas esta barrera y entras al ámbito de los niveles de conciencia del ser, hay una desidentificación del pensamiento y el pensamiento, te conviertes en un observador del pensamiento y el pensamiento está ahí, la mente sigue aventando pensamientos, pero ya no te identificas con ninguno. Entonces, es como si la mente se apagara y tú estuvieras observando, te conviertes en alguien que está contemplando las cosas, porque te has desidentificado de la mente, de los pensamientos. Entonces ya no estás escuchando este ruido mental que suena como tu voz, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde estoy? Ya me tengo que ir. ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a quitar la cuarentena? Esta voz que está narrando todo en mi cabeza es lo único que nos puede afectar. El pensamiento es lo único que nos puede afectar. Porque imagínate a un pensamiento que tengas ahorita, un pensamiento que traes acá. Todos traemos ahorita un pensamiento acá que nos está repitiendo, que nos está preocupando. Y entonces hazte esta pregunta. ¿Quién serías tú en este momento sin ese pensamiento? ¿Quién serías tú en este momento si no tuvieras planes? Ningún plan. Y si no tuvieras además nada que resolver. Observa cómo se siente. ¿Quién serías tú en este momento si no tuvieras ningún plan, si no tuvieras nada que resolver? ¿Y quién serías tú en este momento sin tu pensamiento, sin ese pensamiento? Aquí puede venir un espacio, un silencio, en donde inclusive puedo sentir que descanso, una sensación de descansar. ¿De qué estoy descansando? De mis pensamientos. ¿Quién sería yo sin mis pensamientos en este momento? Sin mis planes. Por eso el curso dice, lo único que nos puede afectar son nuestros pensamientos. Y los otros maestros, que no son maestros del curso, pero te enseñan de otra forma, te dicen, entra aquí sin tus pensamientos. Y te enseñan ellos a través es un entrenamiento, claro, no es tan fácil, pero es un entrenamiento que va a hacer solamente la persona que comprenda que hay un beneficio. Es muy raro la persona que se compromete a hacer un entrenamiento de desidentificación de los pensamientos, de desidentificación de la mente, porque no todo mundo comprende el beneficio que tiene. Pero ¿qué pasaría si yo apago mi mente por un momento? Estaría en paz,
Si yo pudiera apagar mi mente por un momento, entraría de inmediato en paz interior. Aquí es donde te puedes dar cuenta que lo único que te afecta son tus pensamientos. Pero pues estamos identificados con el mundo del pensamiento, estamos identificados con esta voz que está en nuestra cabeza, que todo el tiempo está así. Y mientras estemos identificados con ella, va a estar aquí. Y va a parecer que somos nosotros. Esta voz parece que soy yo. Pero una vez que te desidentificas, la experiencia es totalmente distinta porque te conviertes en un observador y estás viendo esa mente que solamente está aventando pensamientos como si fuera una fuente, pero si tú te desidentificas de eso, esa fuente hace así, avienta un pensamiento y se regresa y se disuelve, y se regresa y se disuelve. Te conviertes en un observador de esa mente, y una vez que te conviertes en el observador y te das cuenta que tú no eras esa voz o esa mente, viene naturalmente la paz interior. Surge de forma natural una vez que te logras desidentificar de la mente. El curso de milagros es un curso que me va llevando a través de toda una teoría y de muchos ejercicios a la posibilidad de llegar a esta experiencia. Y por otro lado, los maestros como Matt Kahn, Gangaji, Shinzen Young, Muji, te llevan también al mismo lugar, pero a través de otras técnicas. En mi experiencia, la combinación de las dos me ayudó justamente a poder lograr esta experiencia de la desidentificación del pensamiento. Es una experiencia en donde el ruido mental disminuye, te conviertes en un observador y entonces dejas de estar a merced de esta mente que te está atacando todo el tiempo. Esto sucede entonces en la gráfica de Hawkins de los niveles de conciencia a partir del 500. Y utilizando ya este concepto de la gráfica de Hawkins y los niveles de conciencia, voy a hablar de otro concepto para resolver una de las preguntas que me hicieron el martes. Vamos a hablar del amor. Como venimos de una cultura y una historia que siempre estuvo muy arraigada en el materialismo, o sigue estando, en donde el ser humano solamente cree en aquello que puede ver, tocar y comprobar. Entonces, este concepto del amor siempre fue algo como esotérico. Y fíjate aquí hay una cosa muy interesante. El amor muchas veces ha sido considerado como debilidad y el ataque ha sido considerado como fuerza. Observen esto. El amor percibido como debilidad. Miren, esa persona está hablando de amor. Es un maricón o lo que sea, no sé. Esa persona está hablando de amor. Es un débil, el amor siempre se ha visto así, como si fuera debilidad. Y el ataque se ha visto siempre como si fuera fuerza. Y es totalmente al revés, fíjate en esto. El ataque es lo que realmente representa la debilidad. Porque una vez que yo ataco, una mente que ataca, no solamente físicamente, sino en pensamiento también, una mente que ataca, cree que puede ser atacada. Una mente que cree que atacó es una mente que cree que puede ser atacada. Y una mente que cree que puede ser atacada va a dar testimonio de esa creencia. Una mente que cree que puede ser atacada se va a percibir como una mente débil. La mente se debilita a sí misma una vez que cree que puede ser atacada. Y una mente débil, debilitada, que cree que puede ser atacada, va a dar testimonio justamente de su debilidad, de su vulnerabilidad. Ahora la mente se percibe como vulnerable. Una mente que ataca o que cree que puede atacar o que cree que fue atacada va a percibirse como una mente vulnerable. Y una mente que se percibe vulnerable va a dar testimonio de su vulnerabilidad. Entonces, lo que yo pensé que me daba fuerza, que era el ataque, me da totalmente lo contrario. Me hace vulnerable. Y una vez que mi mente se percibe vulnerable, va a dar testimonio de esto. ¿Y cómo da la mente testimonio de su vulnerabilidad? De miles de formas. A
través de la enfermedad, a través de la escasez, a través de más ataques donde se percibe atacada. La mente siempre va a estar dando testimonio de su vulnerabilidad. Por eso la psicoterapia nos sirve para ver en retrospectiva a quién ataqué yo en el pasado o quién pensé que me atacó en el pasado y poder ir al pasado a deshacer eso. A la persona que yo creía haber atacado, entonces tengo que ir al pasado, hacer una psicoterapia para deshacer eso, para cambiar esa decisión y sustituirla por una nueva. Cuando yo pensé que había atacado a alguien, o cuando yo decidí atacar a alguien en el pasado, y aquí te pueden empezar a venir todos estos recuerdos de a quién atacaste en el pasado, no solo físicamente, mentalmente, porque atacamos más mentalmente, pero todos los pensamientos tienen un efecto. Pensar que fantasear en hacerle algo a alguien que me hizo algo, estas fantasías de ataque, tienen un efecto para mí. Entonces la psicoterapia nos ayuda a ir en retrospectiva, a ver todos estos personajes a los que atacamos físico, mentalmente, y entonces pedirle a este aspecto superior o al espíritu que esa decisión que tomamos nosotros de atacar, la cancele, la deje sin efectos y sin consecuencias, y que tome una nueva decisión por nosotros, que nos dé paz en favor de Dios. Hay que cambiar esas decisiones equivocadas que hicimos en el pasado de atacar. Hay que también cambiar esas interpretaciones que hicimos en el pasado cuando nos sentimos atacados, porque es una interpretación que fija en mi mente la creencia de que me atacaron y de que soy vulnerable. Entonces, la psicoterapia me ayuda a ir deshaciendo todo esto de mi mente, la creencia en el ataque, en cualquiera de sus formas. Pero tengo que ir, acuérdense que en mi mente todavía está ese pasado, aunque no existe, en mi memoria sí está. Y tengo que ir a hacer la corrección ahí en donde se originó el error. El error es la decisión equivocada que tomé de atacar a alguien, o la interpretación equivocada que hice de que alguien me estaba atacando. Yo puedo utilizar la ayuda del espíritu para decirle que haga una nueva interpretación, ahí en donde yo interpreté equivocadamente. Que tome una nueva decisión por mí, ahí en donde yo me equivoqué y tomé una decisión equivocada. Y entonces esto va liberando de mi mente todas estas experiencias para poder deshacer toda la creencia de que puedo ser atacado y poder ir deshaciendo poco a poco la creencia de que soy vulnerable. Si yo voy haciendo eso, voy a empezar a vivir menos experiencias que dan testimonio de mi vulnerabilidad. Vamos haciendo este trabajo entonces, donde vamos reconociendo que el poder está en el amor y no en el ataque. En el ataque está la debilidad justamente. El que ataca se debilita a sí mismo. El verdadero poder está en el amor. ¿Y qué es el amor? Porque eso iba justamente para resolver una de las preguntas del martes pasado. ¿Qué es el amor? El amor es, vamos a hacer otra vez referencia a la gráfica de Hawkins. Por debajo del 540, el amor es un amor también artificial. Es un amor al cual llegamos también a través de la razón. No es el amor verdadero. Es un amor que está condicionado. Hay dos tipos de amor. Uno que no es verdadero, que es el que está condicionado, y el amor verdadero, que es el amor incondicional. Normalmente, en los niveles de conciencia por debajo de 540, en la tabla de Hawkins, y no es importante la tabla de Hawkins, nada más entiende que hay un nivel de conciencia alto al que se puede llegar en donde se empieza a experimentar el amor incondicional. Antes de eso, lo que estamos experimentando es el amor condicionado. No es amor verdadero. Es un amor que está condicionado a algo. Yo te amo, pero hay unas condiciones. Pueden estar explícitas o pueden estar implícitas, pero yo te amo con ciertas condiciones. Si tú no cumples con esas condiciones, yo te dejo de amar. Entonces yo puedo decirle a mi pareja que la amo, pero mi pareja puede dejar de cumplir una de estas condiciones y yo puedo pasar de amarla a odiarla en un segundo. En un segundo.
Esto es lo que te tiene que dar la pista. Aquí es donde te puedes dar cuenta que no es amor verdadero. El amor verdadero no pasa de ser amor a ser odio en un segundo. Si pasa, es porque no era amor. Entonces, el amor condicionado, que es el amor en el que normalmente vivimos, no es amor de verdad. Observa cómo pasa de amor a odio en un segundo. Te enteraste que tu pareja hizo algo y entonces pasa de ser amor a odio en un segundo y luego te dicen, no, no era tu pareja, y luego ya la vuelves a amar, ¿no? Entonces estás así dando lo que un amigo mío llama el palo de escoba, está dando vueltas. Pasa de ser amor a ser odio, de ser amor a ser odio. Ese no es amor verdadero, ese es un amor, es lo que llamaríamos, utilizando los conceptos de milagros, pensamientos amorosos. No es amor, son pensamientos amorosos. Tenemos pensamientos amorosos, pero todo el amor en este ámbito, en estos niveles de conciencia, antes de llegar al amor incondicional, todo el amor está condicionado. Sí, el amor por los hijos parece ser amor incondicional y sí es lo que más se acerca al amor incondicional, pero sigue estando condicionado. Siempre puede haber una condición que termine con ese amor, siempre. Ahora, ¿cuál es el amor incondicional? El amor incondicional ya no es un amor, por eso volvemos otra vez a la misma frontera en donde paso del ámbito de la razón al ámbito del ser. El amor incondicional no es un amor que experimento a través de la razón, sino que es un amor que se experimenta simplemente habitando tu esencia, tu ser. Y para poder estar ahí, la razón se convierte en el impedimento. Todas las condiciones, todos los argumentos se convierten en el impedimento. Las personas que llegan a este nivel de conciencia del amor incondicional son personas que aman, pero porque el amor se convierte en un estado del ser que emana de ellos, de su centro. No es porque amen algo que ven allá afuera. No es algo que proviene de afuera, porque es un momento en donde el nivel de conciencia se abre, se expande a un nivel en donde la persona que experimenta este amor incondicional se da cuenta que la persona que está viendo enfrente es ella misma. Esta es la experiencia de la Madre Teresa de Calcuta. Ella no amaba a los leprosos porque a través de un proceso mental, de un argumento en donde decía, bueno, los tengo que cuidar porque si no me voy a sentir mal y además es lo que la gente espera de mí, y no hacía eso así. Ella amaba a los leprosos porque se veía a sí misma en ellos. Esto no lo podemos comprender porque no tenemos todavía ese rango de visión, ¿sí? Ella ya lo tenía. La gente que ha llegado a la experiencia del amor incondicional se da cuenta que allá no hay otro, que se está viendo a ella misma en el otro. Aquí estamos ya pasando del dualismo al no dualismo, pero para pasar ahí tiene que ser a través de la experiencia. No es nada más pensando en ello. No podemos llegar ahí a través de la razón. Tiene que ser a través de la experiencia, y la experiencia solo puede llegar cuando el nivel de conciencia llega a este nivel de expansión, de percatación. En realidad solo hay una conciencia, que es la conciencia absoluta, y lo que parece que hay en cuestión de niveles es lo que yo me puedo percatar de esa conciencia absoluta. Entonces, en realidad lo que habría son niveles de percatación de la conciencia absoluta, pero vamos a llamarles niveles de conciencia porque es más fácil. Cuando el nivel de percatación de la conciencia absoluta llega a un nivel muy amplio, puedo ver ya que en el otro estoy yo y que yo estoy en el otro. Concepto de unidad, no dualismo. Todos somos uno. Esto no lo puedo entender antes de llegar a ese nivel de expansión de la conciencia. Lo puedo entender a nivel concepto y lo puedo creer, pero no lo puedo realmente conocer hasta que no llego a eso. Es lo que yo les decía. Yo te puedo decir a qué sabe un mango, pero si nunca lo has probado, solamente se va a quedar aquí en conceptos. Crees que sabes a qué sabe un mango porque ya te platiqué durante muchos años a qué sabe, ya escribimos libros y libros de a qué sabe un mango. Pero no has llegado a la experiencia, aunque te crees un experto ya, porque escribiste 10 libros al respecto.
Pero el verdadero conocimiento solo puede venir a través de la experiencia, que es cuando por un segundo le das la mordida a un mango. Y en ese segundo se revelan todos estos 10 o 15 años en donde estuviste adquiriendo todo este conocimiento. ¿Ves? Por eso que el conocimiento se vuelve en el impedimento para llegar a esta experiencia, a la experiencia que te lleva al verdadero conocimiento. Entonces, este es el amor incondicional. ¿Se puede llegar? Sí se puede llegar. Pero hay esta barrera siempre, la barrera del ámbito de la razón. Bueno, vamos a terminar y vamos a abrir para preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y voy a despedir nada más la grabación de Zoom. Gracias a los que van a ver este video después. Voy a volver a hacer la pregunta porque reanudé la grabación, porque es una muy buena pregunta. La pregunta es, cuando yo empiezo a experimentar el amor de Dios, o esta paz interior, o el amor incondicional, ¿es normal sentir miedo? Lo que es normal es lo siguiente. Cuando yo empiezo a experimentar la paz interior, no la paz de la razón, la paz interior, la verdadera paz, al ego no le gusta que yo llegue a esa experiencia. Al ego no le gusta que yo empiece a recuperar la paz. ¿Por qué? Porque si yo recupero la paz, el ego se queda sin chamba, se queda sin trabajo. ¿Ok? Por eso el ego no quiere desaparecer, y si yo encuentro la paz interior, si yo despierto, el ego desaparece. Entonces el ego va a luchar para que yo no llegue a esta paz interior. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a experimentar la paz interior? Y lo voy a contar en mi experiencia otra vez, que es lo único que puedo contar. Empiezan a llegar estos momentos en donde el ruido mental disminuye y me encuentro en un estado de paz interior, como si hubiera estado meditando, pero no estaba meditando, simplemente me encuentro en un estado de paz interior, un estado como de plenitud. Es muy sutil, es un estado como de, no sé cómo describirlo, pero se experimenta paz. Es este descanso del ruido mental. Y en ese momento el ego, cuando tú estás viviendo esa experiencia, ya conocemos cómo funciona y cómo opera el ego. Es un estado de ecuanimidad. Esta es la palabra que estaba buscando. Es un estado de ecuanimidad, donde estás experimentando paz. Cuando esto sucede, el ego de inmediato mete en tu cabeza un argumento que dice, ¿y cuánto crees que te va a durar esa paz? ¿Cuánto crees que te va a durar? Porque al ego le gusta, el ego te pone zanahorias, y una vez que tienes las zanahorias que el ego te puso, si es que las logras tener, porque si no te vas a frustrar, pero bueno, si logras adquirir estas zanahorias que el ego te va proponiendo que necesitas para ser feliz, cada vez que obtienes una de estas zanahorias, el ego inmediatamente te propone el miedo a perder eso que obtuviste. Entonces, en el sentido de la paz, cuando tú vas encontrando la paz interior, es normal sentir miedo, pero es que es el ego que te está diciendo, sí, a ver cuánto te dura la paz, a ver cuánto te dura esto. El miedo a perder lo que estamos obteniendo, por un lado. Y también está el miedo a la luz, el miedo al amor, pero esto es un concepto que ya hablaremos en otra clase. Hay una explicación muy grande de por qué tenemos miedo a la luz, de por qué tenemos miedo a Dios, pero normal. Tendríamos que hablar una hora más de esto. ¿De dónde viene el miedo al amor, al despertar? ¿De dónde viene el miedo a la luz? Pero te voy a dejar nada más con una pista. Como estamos en un mundo en donde creemos que somos un cuerpo y parece que lo único que hay es nuestro cuerpo y lo que vemos allá afuera, pues ahora todo lo que vemos allá afuera es lo más valioso para nosotros. Es lo único que hay, es lo único que tenemos. Y representa algo de gran valor. Entonces está la idea equivocada de que para poder despertar y recordar quién soy y recordar a Dios, yo tengo que desprenderme o renunciar al mundo de la forma. Entonces este argumento es el que me da miedo. Me da miedo despertar, me da miedo reconocer quién soy, porque entonces tendría que renunciar al mundo de la forma. Aquí es en donde la mente se aterra. Pero el curso de milagros te explica que no tienes que renunciar a nada, no tienes que sacrificar nada. Durante muchos años se pensó
que para ser espiritual había que renunciar al mundo de la forma y dejar todo. Y así lo hacían. Dejaban todo, dejaban sus cosas, sus casas, iban a los templos. Pero esto es una interpretación equivocada de este concepto, en donde para recordar quién eres, para iniciar este camino espiritual, sí tienes que renunciar al mundo de la forma, pero no de forma literal. Tienes que renunciar al significado que le diste, nada más. No tienes que dejar tu casa ni tus coches. No tienes que renunciar a tus cosas literalmente. Por eso el curso me gusta mucho, porque te dicen, no tienes que renunciar a nada. Solo tienes que renunciar al significado que le has dado. Entonces, bueno, esta es parte de por qué le tenemos miedo a despertar, de por qué le tenemos miedo a la luz, a Dios. Bueno, ahora sí detengo la grabación de Zoom. Buena pregunta esta de María. Muchas gracias.